Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta plática del día de hoy, donde vamos a estar hablando un poquito más a fondo del sapo. Y el día de hoy vamos a hacer una pequeña revisión histórica que nos permita responder a la pregunta de ¿quién fue el primero que históricamente fumó la medicina del sapo? Inevitablemente, esta pregunta nos va a llevar a encontrarnos con varias preguntas secundarias, como, bueno, pero ¿cómo fue que conoció de este sapo y supo de las propiedades del sapo? ¿Sí? Y también vamos a tratar la pregunta sobre la ancestralidad del sapo. ¿Es una medicina utilizada desde tiempos arcaicos o es una medicina moderna propia de nuestro tiempo? Para abarcar estas preguntas voy a tratar de utilizar un lenguaje sencillo, ameno, y lo voy a hacer en retrospectiva, ¿sí? Desde hoy, históricamente desde hoy, hacia atrás en el tiempo, a ver hasta dónde nos lleva. Para esta charla estoy utilizando las referencias de mi buen amigo psicólogo español Sergio Sanz, que recién se acaba de publicar un artículo en Cannabis Magazine y en revista Ulises Online sobre este tema y sobre también un artículo de la ancestralidad del sapo publicado por el amigo historiador Ali Cortina y la amiga antropóloga Elizabeth Mateos, ¿vale? Para quien quiera entrar a más detalles, pues que por aquí pueda acudir a estas referencias, ¿vale? Venga, espero fluir bonito y que os guste esta charla. ¡Vamos a ello! Situación actual. Bueno, situación actual 2024. Vamos a ver que hoy día podemos ver que el consumo de sapo está extendido internacionalmente por todo el mundo. ¿Sí? Todo el mundo ya ha escuchado hablar del sapo de una u otra manera, digamos que es mainstream, ¿sí? Ha salido en los medios de comunicación, en revistas, en la televisión, en distintos tipos de reportajes, etcétera. Cada vez está más presente y cada vez la gente ha escuchado más de ello, ¿sí? Está cada vez más extendido el uso entre facilitadores, o sea, cada vez hay más facilitadores, cada vez hay más neochamanes que comparten la medicina alrededor del mundo, ¿sí? La situación actual también nos habla del uso de los pueblos indígenas, ¿sí? Hoy día los pueblos indígenas de aquí del norte de México, de Sonora, hacen uso de la medicina, o sea, está integrado ya y forma parte, de hecho, dentro de sus festividades y dentro de sus tradiciones ya hacen uso del sapo como parte de una reivindicación cultural, como algo que les ayuda a revitalizar sus costumbres. ¿Sí? Y bueno, también está integrado dentro de usos ceremoniales quizá como más como tradicionales, ¿no? Digámoslo así, como más como de la doctrina, ¿no? Como por ejemplo las formas peyoteras, formas ayahuasqueras, ¿no? Que tienen como una forma muy concreta, muy específica de trabajo con estas plantas, pero que incluso los chamanes de hoy día, los jicureros, los huicholes, los danzantes del sol, por ejemplo, pues ya los hay que integran el sapo dentro de su medicina, ¿no? Digamos que hay una integración multicultural, biológica, sagrada, de todas estas sustancias ancestrales, formas y usos culturales. ¿Sí? Seguimos con la situación actual donde hay un uso profesionalizado por parte de psicólogos, por parte de investigadores, la investigación psiquiátrica pues ya está cada vez más dando resultados hablándonos sobre las propiedades que tiene el 5-MeO-DMT, las propiedades terapéuticas de este, y ya hay numerosas publicaciones, por ejemplo, en Nature, por ejemplo, la revista Nature, que es una muy importante revista de investigación científica, ya hay reviews, ¿sí? Sobre las propiedades terapéuticas que tiene el sapito. Y por ejemplo, a día de hoy, en Barcelona, hoy mismo, en el Hospital del Mar, pues se está haciendo ahora mismo investigación sobre el 5-MeO-DMT, que es el principio activo del sapo, con pacientes diagnosticados con depresión y trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Bueno, esta es la situación actual, pero
esto es algo que ha sucedido, como un boom que ha sucedido hace muy poquitos años, ¿sí? Por ejemplo, vámonos como 20 años atrás, vámonos a 2011, ¿vale? 2011 es una fecha importante porque es la fecha en que llega la medicina a las tribus de Sonora, ¿sí? Llega la medicina, se pone en contacto la medicina con las tribus de Sonora, en concreto con los Seri, ¿sí? Octavio Rettig, que seguramente muchos le conocéis, es un médico, un doctor, médico, que digamos como que se convirtió como en un apóstol, ¿no? En un profeta del sapo, que fue expandiéndolo por el mundo con un montón de publicaciones y un montón de documentales acerca de su trabajo. Pues en 2011, cuando llega, esa es la fecha cuando llega a Punta Chueca con los Seri, seguramente esto ya lo conocéis muchos, y gracias a Luis Ogarrio y a Odili Fuentes, unas personas que estaban allí investigando sobre las tradiciones culturales de los Seri, pues logra entrar Octavio con los abuelos allí, con los ancianos de la comunidad, les comparte la medicina, les muestra lo que es la medicina y ellos dan permiso o sea, los reconocen como una medicina sagrada y dan permiso para que eso pueda integrarse dentro de su cultura, ¿sí? Hoy día muchísimos Seri están compartiendo la medicina y todo esto gracias a ese movimiento que inició en 2011 cuando llegó allí Octavio. Uno de las como de los propósitos por los que se empezó a compartir mucho fue la cuestión de los consumidores de drogas, la cuestión de los consumidores de metanfetamina, ¿no? Digamos que estos ancianos de la tribu dieron permiso principalmente por la cuestión problemática de las drogas, ¿no? Allá. Y bueno, desde esta fecha, pues lo conocieron los Seri, pero también se fue expandiendo hacia el consumo, hacia los Yaqui, por ejemplo, hacia los Tohono O'odham, hacia los Mayo, es decir, hacia las distintas tribus de Sonora, las 8 tribus de Sonora, y de ahí hacia más tribus, ¿no? Hacia esa integración cultural que hablábamos antes de la medicina, esa integración biológica de las distintas medicinas y las costumbres sagradas, ¿no? Con todo este tipo de plantas, ¿sí? Bueno, vámonos un poquito más para atrás. Recordar que estamos buscando la pregunta de quién fue el primero que consumió la medicina del sapo, ¿no? Entonces, vámonos más para atrás. Si hemos citado ahora a las tribus de Sonora y a Octavio como el que le llevó la medicina a las tribus, bueno, ¿quién le dio la medicina a Octavio? ¿Sí? La medicina se la dio a Octavio Jerry Sandoval, ¿sí? Que él es un médico, doctor, obstetra, ¿sí? Que de los que ayuda a nacer a los bebés. Pues él estaba cursando con un problema adictivo, Jerry Sandoval, y así fue como conoció la medicina a través, vamos a decirlo así someramente, como a través de unos hippies californianos que cruzaron la frontera, que ya venían conociendo el uso de la medicina y que empezaron a compartirla, ¿no? A Jerry se la comparte Corbis y a Corbis se la comparte Evans. Evans fue bueno, fue en ese momento un artesano, yo lo llamo como hippie californiano para usar, ¿no? Estos conceptos, estas palabras, ¿no? Como, ¿cómo se le dice? Estrategias así cognitivas, ¿no? Que entra en 2004 a México buscando específicamente la medicina, encontrándola, conociéndola, y una vez la fumó, la conoció, la empezó a compartir con sus amistades y de sus amistades empezó como a moverse y empezó a hacer los primeros viajes a México, a Monterrey. Allí conoció a Jerry Sandoval y de Jerry Sandoval la conoce Octavio, ¿no? Entonces, bueno, por ahora estamos llegando a esos hippies californianos como un grupito muy reducido de gente que conocía del sapo o que fue a buscar el sapo en 2004, muy reciente. Ahora, ¿cómo conocieron ellos la medicina? Lo conocieron a través de un panfleto, ¿sí? Un panfleto que se publicó en 1983, que es la clave aquí de todo esto, que se llama The Psychedelic Toad of the Sonoran Desert y que fue escrito por Albert Most, ¿sí? Estos hippies que estamos nombrando así,
lo conocieron a través de este panfleto. Hubo alguien que en 1983 publicó un panfleto además como muy característico, como muy peculiar, porque estaba descrita toda la farmacología, los efectos, las formas de extracción de la medicina, ¿sí? Las formas de fumarse la medicina, incluso el hábitat donde encontrarlo, ¿no? Distintas zonas, sobre todo por alrededor del río Gila, en la zona de Arizona, eh, donde se puede encontrar el sapo, ¿no? Pues esto apareció misteriosamente en un panfleto de 1983, que no solo conocieron estas personas, estos personajes que en 2004 los llevaron a Egipto, a México, y gracias a los cuales se empezó a expandir hacia la situación actual que tenemos, sino que también hubo como conocimiento por algunas personas, como grupos muy reducidos, como por ejemplo en los años 90, Manuel Trujillo y White Dog, que eran unas personas de una iglesia peyotera de Tucson. Sí, que también ya hay relatos, ¿no? de este uso, pero digamos como esto como más al margen, ¿no? Como unos usos paralelos, igual en el Burning Man, por ejemplo, con la figura de James Orrock, ¿sí? O distintos investigadores que hubo del LSD y de las primeras sintetizaciones de los derivados del DMT, ¿no? Por esa época. Pero históricamente tiene que ver con este panfleto, tiene que ver con 2004, estas personas que viajan a México, que se lo dan a conocer a Jerry se lo da a Octavio, y Octavio llega a las tribus, y desde las tribus se expande por el mundo, ¿no? Hacia la situación actual que hemos descrito, ¿no? De la investigación actual y de las aplicaciones terapéuticas que hay hoy en día, ¿no? Bueno, entonces todo nos sitúa en este panfleto de 1983 que escribió un tal Albert Most, ¿sí? Digo un tal Albert Most porque esto fue un seudónimo, ¿sí? No, se escribió bajo un seudónimo. Entonces, el personaje, ¿quién fue Albert Most?, es la pregunta que venimos siguiendo, porque aparentemente fue la primera persona que fumó, el que conoció los principios del sapo y los describió en un libro, ¿no? Pero ¿cómo los conoció? ¿Quién fue él?, ¿no? Bueno, pues esto fue una pregunta importante dentro de la historia drogófila del 5-meo-DMT, del sapo, que fue resuelta hace muy poquito. Sí, fue resuelta gracias a Hamilton Morris, que es un investigador de drogas, de los efectos históricos y los usos históricos de distintas drogas, que tiene un documental que se llama La farmacopea de Hamilton, que seguro que muchos la conocéis, ¿no? Eso, en los documentales, bueno, pues de Hamilton. Pues en 2017 Hamilton aparentemente descubrió a quién fue Albert Most, ¿no? Y digo aparentemente porque después se supo que no era este, ¿no? Que esto era como un jayoca, un trickster, un chamán, un mentiroso que decía que era él, ¿no? Entonces le entrevistó a este personaje que se llama Alfred Sabinelli, un italo nativo americano. Le entrevista y según él, pues conoce la medicina a través de fumar tabaco, ¿no? A través del tabaco. La historia que relata, de hecho, es muy interesante. Vamos a hacer como un paréntesis aquí para contarla, porque él dice que descubre la medicina, así como desde esta cuestión visionaria nativoamericana del tabaco y lo sagrado del tabaco, ¿no? Que descubre la medicina a través del tabaco, ya sabéis que se envuelve como en la hoja del maíz, entonces, o se envolvía, ¿no? Entonces él relata que iba observando los espíritus de la naturaleza, que en el tabaco iba agregando como las esencias de las plantas, las esencias de las resinas, los animales, como que iba observando los elementales de la naturaleza de alguna manera y que los iba agregando al tabaco para conocer, ¿no? Bueno, el espíritu de esta plantita, el espíritu del árbol, y lo fumaba, como que le añadía, ¿no? Especiaba su tabaco con distintos tipos de ánimas, ¿no? Y que llegó al ánima del sapo, que lo exprimió en el tabaco y lo fumó, y desde ahí pues descubrió los efectos, ¿no? Esta historia
bueno, pues fue cuestionada, es algo para mí es muy interesante, ahora os voy a relatar un poco más, pero históricamente se descubrió que no es verdad, o sea, que este no era Albert Most, ¿no? En 2020 a Hamilton le escribe Ken Nelson, que fue el personaje que realmente escribió como Albert Most, que fue un ambientalista, un psiconauta de los años 80, post-hippie, que conocía del 5-MeO-DMT gracias a las investigaciones herpetológicas que se habían dado en los años 60, donde se había detectado ya la presencia de alcaloides, ¿no? En el veneno del sapo. Pero una cosa es que se hubieran detectado los alcaloides y que esos alcaloides se supiera que, bueno, que tenía 5-MeO-DMT y que ese 5-MeO-DMT tenía principios activos por el yopo, que era es una planta del Orinoco, que ya en ese tiempo se sabía que tenía efectos psicoactivos. Una cosa es saber que tenía el sapo esta molécula química y otra cosa es atreverse a agarrar el sapo y a fumárselo, ¿no? A exprimirle el veneno y vaporizarlo y fumarlo, ¿no? Entonces, finalmente fue Ken Nelson quien se aventuró a agarrar su camioneta, viajar hasta Gila, en Arizona, buscar al sapo, encontrarlo, tomar el veneno, vaporizarlo y ser la primera persona en inhalar la medicina y en entrar en contacto con todas estas dimensiones del 5-MeO-DMT y de la medicina del sapo, ¿no? Esto, para quien le interese, pues está descrito en estos reportajes de Hamilton, en la farmacopea de Hamilton, ¿no? Bueno, entonces hemos ido de allá, del momento actual, al primero en el que fumó la medicina del sapo, ¿sí? Ahora bien, ¿realmente fue el primero que fumó la medicina del sapo? ¿No habría alguien previamente que haya fumado la medicina del sapo, que históricamente, a través de las distintas culturas, lo haya fumado? Porque hay muchos vestigios culturales del sapo. Sí, el sapo, muy importante, mitológicamente hablando, es muy importante. Se ha descubierto huesos de sapo en distintos enterramientos, se ha descubierto distintas efigies, se ha descubierto, bueno, distintas mitologías que hay asociadas al sapo, e incluso en la zona de crecimiento endémico del sapo, ¿no? Entonces, nos hace pensar si hubo algún tipo de conocimiento chamánico previo que conociera de esta medicina, ¿sí? Por ejemplo, cuando Octavio estuvo allí entre los yaqui, recopiló ciertas menciones a que los yaquis mencionan que sí, que había ese conocimiento, pero muy antiguo, ¿no? Que solo lo sabían los grandes chamanes, que esos sapos que tenían estos principios activos, ¿no? En fin, lo que está claro es que no hay algo como muy concreto, ¿no? Históricamente que defienda, que sostenga el uso del sapo, pero sí hay distintas como aproximaciones, ¿no? Algo que apunta hacia eso, algo del sapo que llama hacia la investigación, hacia lo antiguo, hacia lo arcaico, ¿no? Eh, Como el relato que acabo de describir de Sabinelli, ¿no? Puede que él no fuese Albert Most, pero nos está nombrando algo, ¿no? Nos está nombrando que gracias al tabaco, gracias a la capacidad de observar las ánimas de la naturaleza, se puede o se pudo haber conocido las propiedades del sapo, ¿no? Igual, por ejemplo, que la pregunta que hay en torno a la ayahuasca. ¿Cómo se supo que juntando la liana de la ayahuasca junto a la chacruna se produce una reacción mágica en el brebaje que genera los efectos del DMT en el cerebro, ¿no? ¿Cómo supo el ser humano de esas propiedades de las plantas? ¿Cómo supo el ser humano las distintas propiedades medicinales de distintas plantas a lo largo del tiempo? Pues es que venimos desde un lugar arcaico, venimos desde un lugar donde conocíamos la raíz, venimos del mono, que conocía las raíces, los tubérculos, las plantas, las frutas, las setas, lo que hay en la naturaleza de lo que nos alimentamos como forma de supervivencia. Conocemos las reacciones que tiene, lo que sirve para curar, lo que sirve para enfermar, ¿no? De hecho, por ejemplo, con respecto al sapo, pues se conoce que hay
la selva están esos usos del sapo que sí que ya son ancestrales y está datada esa ancestralidad de los sapos a través del sistema cutáneo, ¿no? Entrando al sistema nervioso a través de la piel, por ejemplo. O el uso de sapos para los dardos venenosos, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, vámonos al uso de los venenos de la serpiente, los venenos de los alacranes, ¿no? Los venenos de las hormigas, ¿no? Todo eso ha estado siempre presente. Entonces, ¿por qué el veneno del sapo o el veneno del zorrillo? ¿Por qué el veneno del sapo no se conocía previamente, ¿no? Es algo que nos invita a pensar, ¿no? Por ejemplo, Hamilton aquí en el documental nos dice que Ken Nelson, además de por las investigaciones científicas, químicas que había en ese momento cursándose, que hubo algo que leyó en un artículo sobre unos enterramientos de huesos en un enterramiento comanche, que de alguna manera le llamó a investigar sobre el sapo, a seguir investigando sobre ello, ¿no? Y algo de lo que quiero traer aquí es que parece que hay como en el sapo como si hubiera un llamado, como si algo llamase a ser descubierto, como si hubiera una afinidad entre el ser humano y los elementos de la naturaleza, donde los distintos elementos llaman, como una afinidad farmacológica que llama, que nos llama de alguna manera, de una forma natural, hacia la búsqueda de estos compuestos, ¿no? De la magia que hay en determinados elementos de la naturaleza, ¿no? En distintas ánimas y en este caso el sapo. Bueno, por ejemplo, hay relatos históricos del sapo que nos hablan sobre todo sobre la fertilidad y la lluvia, ¿no? Los usos del sapo a un nivel mitológico como análogo de la lluvia, análogo de la fertilidad y de la abundancia. Esto está descrito en el Códice Florentino, por ejemplo, ¿no? Estos códices hispánicos que hablaban sobre las tradiciones antiguas de Hispanoamérica, pues ya hablan del uso de los sapos, de las ranas, como en un nivel del agua, ¿no? En un nivel de la lluvia. Por ejemplo, entre las mitologías mesoamericanas actuales, nos describe Elizabeth Mateos que en estas zonas volcánicas del centro de México hay actualmente historias que dicen que en lo alto de los volcanes, en las lagunas que hay en los altos de los volcanes, allá en las montañas, en esas lagunas hay flotando en jícaras son recipientes de calabaza, que en estas jícaras hay flotando en el agüita sapos, ¿no? En lo alto de las montañas, en lo alto de los volcanes, en las jícaras que están llenas de agua, hay sapitos, ¿no? Son historias hermosas que se relatan hoy con respecto al sapo, ¿no? Pero hay historias antiguas, ¿no? Muchas, como por ejemplo la de los Tohono O'odham, que ellos sí que están en la zona de crecimiento del sapo endémica, ¿no? Ellos son los guardianes del desierto. Por ejemplo, los Tohono O'odham nos relatan en su dios Itoi, en su mito de origen, Itoi, que es como el hermano mayor, el creador del mundo, que vive en una cueva en Pinacate, ahí en Arizona, que él tomó forma de sapo petrificado, ¿no? Es una historia muy interesante. Ellos, además, tienen los mitos de Itoi tienen que ver con el laberinto, finalmente con el emerger del inframundo, ¿sí? Como los Hopi, que venían de distintos mundos, ¿no? Y que están en el cuarto mundo y vamos al quinto. Pues igual los O'odham, ¿no? Son mitos del emerger de debajo de la tierra para llegar a este mundo, al mundo de la luz. Igual que el sapo, que emerge de debajo de la tierra para llegar al mundo de la luz, ¿no? Igual que Itoi, que se petrificó en sapo, ¿no? Hay muchas historias, sí, la cultura maya tiene muchas
muchas historias, etc. Voy a nombrar aquí alguna más para no extenderme demasiado. A quien guste investigar, pues hay datos de sobra, ¿no? en la red. Por ejemplo, hay vestigios arqueológicos interesantes como en la escalinata del Templo Mayor de Tenochtitlan, ¿sí? Ahí en el Zócalo de Ciudad de México, ahí a la vuelta de Trasito. Ahí en los restos de lo que quedó, que no derribaron los españoles cuando llegaron allá, en la escalinata, en la entrada, como resguardando la entrada al Templo Mayor, ahí hay dos sapos, ¿no? Eso es algo muy interesante por lo importante del lugar sagrado, como custodios de algo muy sagrado, ¿no? Por ejemplo, hay un sapo ahí que a mí me llama mucho la atención en Tlaxcala, en unos frescos de Tlaxcala que son hermosos, que son de los que mejor conservados están, con una influencia maya importante, donde aparece un sapo pintado en el que destaca notoriamente la glándula, ¿no? que tiene ese sapo pintado. Entonces, este sapo de Tlaxcala también es algo muy bonito, pero hay representaciones en vasos mayas, en cerámicas de distintos tipos, en copaleras, en distintas efigies y otras tantas representaciones a lo largo del continente mesoamericano, americano y del mundo, ¿no? Con respecto a la simbología del sapo, ¿sí? Habitualmente asociado a algo de la transformación, algo de la renovación, algo de la abundancia y algo del agua, ¿sí? Ahora, pero no solo hay representaciones, como decía antes, en zonas selváticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O en Tlaxcala, que pudiera ser, o en Ciudad de México, que pudiera ser como alejado de esas zonas de Sonora y Arizona, sino que en la misma Sonora, en el mismo Sonora, en el mismo Arizona, se han encontrado vestigios de restos arqueológicos, por ejemplo, de conchas talladas de sapos, ¿sí? O sea, en conchas marítimas talladas en la misma concha, distintas, o sea, efigies de sapo, ¿sí? Pendientes de sapo, por ejemplo, con formas de sapo. Y esto, reitero, en zonas donde el arqueólogo excavó unos metros bajo tierra, ¿sí? Pero en la superficie de esa tierra, cuando llueve, brotan sapos, ¿no? Entonces, es evidente que están hablando de este sapo, no de otro sapo, como se puede hablar, ¿no? en otros lugares, sino de este sapo, ¿no? De hecho, y remontándome a esto que mencionaba de Alfred Savinelli, de este ítalo nativo americano que hablaba la cuestión del tabaco mezclado con sapo, hay un vestigio ahí en Sonora muy interesante que resguardan allí los Tohono O'odham, que es una pipa antigua utilizada o sea, encontrada en un yacimiento donde aparentemente es un chamán quien encontraron ahí con una pipa de cerámica que justo en la zona de crecimiento del sapo, que nos puede hacer pensar en esta hipótesis que habla Savinelli, que esa pipa fuera utilizada directamente para meter la secreción del sapo como lo utilizamos hoy, quemarla y fumarla, o que fuera utilizada para meter tabaco y el tabaco mezclarlo con el sapo, como mencionaba este trickster, ¿no? Este Hayoka. Entonces, desde luego es una hipótesis interesante, ¿vale? Que debemos de barajar, y sobre todo, para mí lo más relevante de todo esto, y ya llegando como a una conclusión ya de la charla de hoy, es esta cuestión de las ánimas de la naturaleza, ¿no? Esta capacidad de poder ver sobre los elementos de la vida, que venimos desde un lugar de la naturaleza, de un lugar arcaico en contacto con la naturaleza, esto culturalmente que viene siendo resguardado por las distintas culturas ancestrales, por eso son tan importantes que pervivan de alguna manera en nuestra sociedad, pero no solo en un nivel sociológico y cultural, ¿no? Sino también en un nivel interno. Venimos de un lugar primitivo, venimos internamente desde el lugar de lo animal reptiliano, animal bebé humano, que estelar, ¿no? Que
que ha estado en contacto con algo de lo primitivo, de las ánimas y de las energías de la vida, de la realidad, ¿no? Entonces es bueno poder conservar este lugar, esta observación. Por eso es bueno mantener la pregunta abierta de si hubo un consumo previo a Ken Nelson, ¿no? Del uso del sapo, porque se puede pensar que gente de mucho conocimiento que estuvo y gente de mucho conocimiento que está en contacto con los elementos de la vida puede conocer las propiedades de los distintos animales, las propiedades de las distintas plantas, tan solo como permaneciendo abierto a eso, ¿no? Entonces, por eso considero que es importante mantener abierta esta pregunta, ¿sí? Más allá de si la antropología o la historia actual nos dice que no hay datos concretos que lo respalden, ¿no? Es bueno mantener abierta esta pregunta, ¿sí? Eso es como algo de la conclusión de lo que quiero relatar el día de hoy, ¿sí? Bueno, entonces, para ya terminar, voy a hacer un repaso, un review de lo que acabo de nombrar. Iniciando con la pregunta de quién fue el primero que fumó la medicina del sapo, hemos ido rastreando históricamente los usos que ha habido, ¿no? Desde el uso actual, el uso en las tribus, el uso extendido con distintas plantas, ¿no? Como familiarizándose, ¿no? También con distintas formas como la danza del sol, los usos peyoteros, los usos ayahuasqueros, está ya integrado dentro de una afinidad biológica, ¿no? Multicultural. Los usos, por ejemplo, psicológicos actuales, los usos de la investigación, etcétera. Hemos venido rastreando desde los usos actuales al momento, hemos destacado el momento en 2011 cuando se pone en contacto la medicina del sapo con las tribus seris y desde los seris a las distintas tribus de Sonora, a través de Octavio, rastreando el momento o quién le dio la medicina a Octavio, hemos llegado a Jerry, al doctor Jerry. Desde Jerry hemos llegado a estas primeras personas que llegaron a México para buscar al sapo, a Evans y a Corbis, que buscaron el sapo y que gracias a ellos transmitieron el conocimiento a México, ¿no? De lo que es la medicina del sapo. Y que llegaron a este conocimiento gracias a este panfleto que se publicó en 1983 de un tal Albert Most, que resultó ser Ken Nelson, quien fumó la medicina del sapo en primer lugar, ¿no? Esto que nos lo descubrió gracias a la investigación de Hamilton Morris, ¿no? Y que fue un hito y que es un hito histórico dentro de la historia del sapo, ¿no? Y bueno, y desde ahí pues nos hemos permitido como indagar hacia atrás entre los descubrimientos arqueológicos, distintos relatos mitológicos. Hemos destacado la importancia de la lluvia, la importancia de la abundancia del sapo y sobre todo hemos destacado, llegando a una conclusión como el mensaje quizá de esta plática de hoy, de la importancia de mantener abierta esta pregunta de un posible uso ancestral, arcaico del sapo, sobre todo, ya no tanto por si fue o no fue, sino sobre todo porque apunta hacia una capacidad de observación de la naturaleza, de los elementos de la naturaleza, hacia la capacidad de observación de los elementos de las plantas, ya no en un nivel farmacológico, sino en un nivel incluso como vibracional, ¿no? Espiritual, de los distintos tipos de plantas, los distintos tipos de animales, los distintos tipos de tiempos, de lluvias, de vientos, ¿sí? De momentos, ¿no? Como nos ayuda a mantener abierta la sensibilidad ante la realidad que nos rodea. Y esa es finalmente la conclusión a la que llego con esta plática de hoy que os he compartido y que os agradezco mucho por estar aquí presentes, haberme escuchado hasta acá, y cualquier duda pues os animo a que la escribáis y que podamos platicar sobre ella como siempre.
Os mando un saludo, muchas gracias y hasta la próxima plática. ¡Sapito!